El polvo del desierto de Arizona se arremolinaba alrededor de las ruedas del viejo autobús, pintando una capa ocre sobre el equipaje de Elara Vance mientras descendía. El observatorio astronómico de Cerro Vista se alzaba en la distancia, una colección de cúpulas blancas y plateadas que brillaban como perlas contra la inmensidad rojiza de la montaña. ¿Cuántas noches había soñado con este momento, con el aire seco y limpio que prometía cielos tan oscuros que las estrellas parecían al alcance de la mano? Elara inspiró profundamente, el aroma a Artemisa y la vasta soledad del paisaje llenando sus pulmones. Era un contraste discordante con el bullicio de su Chicago natal, un recordatorio de la distancia, no solo geográfica, sino vital, que había recorrido. Su figura menuda, vestida con unos prácticos vaqueros y una camisa de franela oscura, parecía casi absorbida por el panorama. En su mano una maleta desgastada contenía más sueños y ecuaciones que ropa. La recepción fue breve, eficiente. Una mujer con el rostro curtido por el sol le entregó una llave y un mapa esquemático del complejo. La Dr. Vance, supongo. Bienvenida a Cerro Vista. El Dr. Thorne la espera en su despacho a las 3. El Dr. Aris Thorne, director del observatorio y una leyenda en el campo de la astrofísica, la recibió en un despacho sorprendentemente austero para un hombre de su calibre. Libros y artículos científicos desbordaban las estanterías, mapas celestes adornaban las paredes. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una mirada penetrante que parecía analizarla hasta el último átomo. Dr. Vance, dijo, su voz grave pero no hostil. He revisado su expediente. Impresionante, especialmente considerando su trayectoria. Un eufemismo, Elara lo sabía, para referirse a su universidad estatal y la ausencia de apellidos influyentes en su árbol genealógico. Tenemos un proyecto que creo que encontrará estimulante. El análisis de datos del sistema exoplanetario TRAPPIST-1X. Buscamos firmas atmosféricas inusuales. Necesitamos una mente fresca y meticulosa. Elara sintió un cosquilleo de emoción. TRAPPIST-1X era uno de los sistemas más prometedores en la búsqueda de vida extraterrestre. Será un honor, Dr. Thorne. El trabajo es exigente, las expectativas son altas. Su mirada no se suavizó. Espero resultados. Más tarde, en la modesta cafetería del observatorio, Elara tuvo su primer encuentro con Sterling Thorne Thess, sobrino del director, alto, con el cabello rubio perfectamente peinado y una camisa de marca que costaría más que el alquiler mensual de Elara en Chicago. Irradiaba un aire de privilegio y confianza que a ella siempre le había resultado ajeno. «Ah, tú debes ser la nueva becaria», dijo Sterling, su tono con un matiz de condescendencia apenas velado. «Elara Vance, ¿verdad? ¿De alguna universidad del Medio Oeste?» Su sonrisa no llegaba a sus ojos azules y fríos. «De Chicago», respondió Elara, manteniendo la voz firme. «Universidad Estatal de Illinois». «Encantador», replicó Sterling, arrastrando la palabra. «Yo soy Sterling Thorne. Mi tío es Aris, ya sabes». Hizo un gesto vago como si el simple hecho de su parentesco explicara su presencia y su superioridad. Marcus Cole, otro joven investigador que estaba sentado cerca, observó la interacción con una expresión indescifrable. Era de complexión mediana, con gafas y un aire ligeramente nervioso. No intervino. Elara se limitó a sentir. Un placer. Sabía que este tipo de encuentros serían parte del paisaje. Su piel, de un profundo tono caoba, y su origen humilde a menudo la convertían en una curiosidad o, peor aún, en un blanco fácil para prejuicios sutiles. Su habitación era pequeña, funcional, con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba a las áridas laderas de la montaña. Mientras deshacía la maleta, un pequeño amuleto, una piedra oscura y lisa que había encontrado de niña en un solar baldío y que siempre había imaginado como un diminuto meteorito, rodó hasta el suelo. Lo recogió, sintiendo su familiar frescura en la palma de su mano. Recordó a su madre, sus manos ásperas por 2 trabajos, diciéndole con una sonrisa cansada pero orgullosa: «Tu mente, Elara, es tu mayor tesoro. No dejes que nadie te diga que no vale». Esa frase había sido su mantra, su escudo contra las dificultades económicas y las miradas escépticas. Estaba aquí, en Cerro Vista, no por suerte ni por conexiones, sino por pura determinación y un amor inquebrantable por los misterios del cosmos. Las estrellas, pensó mirando por la ventana hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse, no juzgaban, solo esperaban ser entendidas. Elara se sumergió en los terabytes de datos de TRAPPIST-1X, su pequeño despacho iluminado hasta altas horas de la noche por el brillo de la pantalla de su ordenador.
Las instalaciones de Cerro Vista, enclavadas en el desierto de Arizona, eran un mundo aparte. Caminar por las pasarelas metálicas entre las cúpulas, bajo el silencio imponente del desierto, tenía algo de irreal. El aire frío de la noche transportaba el leve zumbido de los telescopios en movimiento, gigantes silenciosos escrutando el universo. Sterling Thorne Thess no tardó en hacer sentir su presencia de formas más directas, aunque siempre con una capa de aparente inocuidad. Durante las reuniones de equipo, si el Ara exponía una idea preliminar, él solía interrumpirla con un «Sí, es interesante, pero ¿has considerado?», para luego reformular su punto, a menudo de manera menos precisa, y presentarlo como una ocurrencia propia. O cuestionaba su metodología con un tono paternalista. Dr. Vance, con todo respeto, ese enfoque parece un poco académico. Aquí en el campo, a veces necesitamos ser más pragmáticos. Marcus Cole, el otro joven investigador, mantenía una actitud ambivalente. En privado a veces le ofrecía a Elara un consejo técnico útil o compartía un artículo relevante que ella podría haber pasado por alto. Sterling puede ser un poco avasallador, le confesó una vez en voz baja, mientras tomaban un café rápido. No te lo tomes personal. Pero en las reuniones, o cuando Sterling estaba presente, Marcus permanecía callado, sus ojos evitando los de Elara. Temor, quizás, o simple autopreservación en un entorno altamente competitivo. Elara, aunque interiormente frustrada por estas microagresiones, se negaba a dejarse arrastrar a confrontaciones directas. Había aprendido hacía mucho tiempo que responder con ira o resentimiento solo servía para darles más poder a quienes la menospreciaban. En cambio, canalizaba esa energía en su trabajo, su concentración volviéndose aún más férrea. Su dignidad residía en la excelencia de su investigación, no en ganar pequeñas batallas verbales. Fue durante una de esas largas noches de análisis cuando lo vio, una fluctuación sutil en el espectro de luz de uno de los planetas de TRAPPIST-1X, una línea de absorción que no debería estar allí según los modelos atmosféricos estándar. Era minúscula, casi imperceptible, el tipo de señal que la mayoría habría descartado como ruido instrumental. Pero Elara conocía sus instrumentos. Había pasado semanas calibrando mentalmente sus umbrales de detección. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de excitación y una cautela casi dolorosa. ¿Podría ser? No se atrevía ni a formular la pregunta completa en su mente. Algunos tenemos que trabajar en el mundo real, Vance, no solo perdernos en las estrellas, le espetó Sterling un día en el comedor, al verla absorta en unas gráficas impresas. Elara levantó la vista, sus ojos oscuros y profundos encontrando los suyos, frívolos. Las estrellas, pensó para sus adentros, son mucho más reales que tu arrogancia. Pero en voz alta solo dijo, cada uno tiene su definición de mundo real, supongo. El doctor Aris Thorne, aunque distante, no era ajeno a la dedicación. Un día, Elara se encontró con él en la biblioteca del observatorio. Necesitaba consultar un oscuro artículo sobre interferometría de principios de los 90. Dr. Thorne, comenzó con timidez, por casualidad sabría dónde puedo encontrar el trabajo de Lefebvre sobre reducción de ruido en señales débiles. El director la miró por encima de sus gafas. ¿Lefebvre? Interesante elección. Pocos investigadores jóvenes se molestan con esos fundamentos hoy en día. Sección de archivos, pasillo 3, estante B. Hizo una pausa. Está trabajando hasta tarde, Dr. Vance. Eso es bueno. La astronomía no es para los que duermen mucho. Fue un comentario neutro, pero Elara sintió una pequeña chispa de validación. Quizás, solo quizás, alguien estaba notando el esfuerzo, no solo los resultados esperados. La anomalía persistía. Cada vez que Elara volvía a procesar los datos, aplicando diferentes filtros y algoritmos de corrección, la pequeña y esquiva señal seguía allí, como un susurro cósmico. Comenzó a formular una hipótesis audaz, una que, de ser cierta, tendría implicaciones enormes. Pero necesitaba más pruebas, más certeza. La ciencia, como su madre le había enseñado sobre la vida, exigía rigor y paciencia. La campaña sutil de Sterling continuó, como una molesta llovizna que cala hasta los huesos. Un día, Elara descubrió por casualidad que se había omitido su nombre de la lista de correo electrónico para una discusión informal sobre nuevas técnicas de procesamiento de imágenes, una reunión directamente relevante para su trabajo. Cuando preguntó, Sterling se encogió de hombros con una sonrisa de disculpa poco convincente. «Oh, lo siento, Vance. Debió ser un descuido administrativo. De todas formas, no te perdiste mucho.
solo jerga técnica. En otra ocasión, mientras Elara presentaba un progreso rutinario en una reunión de equipo, Sterling la interrumpió para hacer un comentario aparentemente elogioso. Es admirable cómo personas de entornos, digamos, menos convencionales, logran adaptarse a este nivel de exigencia, una verdadera inspiración para las políticas de diversidad. El cumplido era una daga envuelta en seda, diseñado para marcarla como otra, como alguien cuya presencia se debía más a una cuota que al mérito. Elara sintió la sangre subirle a las mejillas, pero mantuvo la compostura, limitándose a agradecerle con frialdad antes de continuar con su exposición. Marcus Cole, como de costumbre, miró fijamente sus notas. El aislamiento, aunque no buscado, se convirtió en un crisol para Elara. Se refugió en la lógica implacable de los datos, en la belleza austera de las ecuaciones que describían el universo. Las largas noches en la sala de control del telescopio principal, cuando le asignaban tiempo de observación, eran sus momentos de mayor paz. Allí, rodeada por el suave resplandor de las pantallas y el silencio cósmico interrumpido solo por el lejano crujido de la cúpula al girar, se sentía conectada con algo vasto e impersonal, algo que trascendía las pequeñas mezquindades humanas. Su investigación sobre la anomalía en TRAPPIST-1 Bechi la llevó por caminos inesperados. La señal era persistente y tras semanas de análisis exhaustivo comenzó a tomar forma una hipótesis aún más audaz: la presencia de una molécula orgánica compleja en la atmósfera del exoplaneta, un posible biomarcador. La idea era tan revolucionaria que apenas se atrevía a considerarla seriamente al principio. Pasó días enteros revisando cada paso de su análisis, buscando errores, intentando refutar su propia teoría, pero los datos eran tozudos. Una tarde, mientras el sol del desierto teñía de naranja las montañas, el Dr. Aris Thorne la llamó a su despacho. «Dr. Vance», comenzó sin preámbulos, «¿cómo va su análisis de TRAPPIST-1 Exe? He oído rumores interesantes». Elara sintió un nudo en el estómago. Los rumores probablemente provenían de Sterling, quizás intentando sembrar dudas o restarle importancia a cualquier posible hallazgo. «Estoy progresando, Dr. Thorne», respondió con cautela. «Hay algunas irregularidades en los datos que estoy investigando a fondo». «Irregularidades», repitió él, sus ojos fijos en ella. «Sea precisa, Dr. Vance, en este campo la precisión lo es todo». Elara respiró hondo. «He detectado una firma espectral anómala que no se corresponde con los modelos atmosféricos conocidos para este tipo de planeta. Podría indicar la presencia de ciertos compuestos». El Dr. Thorne arqueó una ceja. «¿Qué tipo de compuestos?» «Aún es preliminar», dijo Elara, «pero los datos sugieren la posibilidad de una molécula orgánica compleja». Hubo un silencio. Elara podía oír el latido de su propio corazón. «Eso es una afirmación extraordinaria, Dr. Vance», dijo finalmente el director. «Y las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Espero que tenga esas pruebas antes de la revisión de proyectos de la próxima semana». La presión era inmensa, pero también había un atisbo de algo más en la voz del Dr. Thorne. Interés, un desafío. Sterling, cuyo propio proyecto sobre la variabilidad de cuásares no parecía estar arrojando resultados espectaculares, comenzó a mostrar una curiosidad malsana por el trabajo de Elara. Intentaba acercarse a su escritorio cuando ella no estaba, o le hacía preguntas demasiado específicas sobre sus métodos de análisis, disfrazadas de conversación casual. Solo por curiosidad académica, Vance. Siempre es bueno ver cómo abordan los problemas las nuevas generaciones. Elara se volvió aún más reservada con los detalles de su investigación. Su cuaderno de notas, lleno de cálculos y diagramas, nunca se apartaba de su lado. La piedra lisa, su amuleto, a menudo descansaba sobre su escritorio, un recordatorio silencioso de su viaje y su propósito. La fecha de la revisión de proyectos se cernía sobre el observatorio como una nube de tormenta. La atmósfera en Cerro Vista se volvió palpable con una mezcla de excitación nerviosa y rivalidad apenas disimulada. Para los investigadores postdoctorales como Elara, estas revisiones eran cruciales. Un buen desempeño podía significar la continuación de su contrato, acceso a más tiempo de telescopio o incluso una recomendación para un puesto permanente. Un fracaso, o incluso una presentación mediocre, podía ser el principio del fin de una carrera en un campo tan competitivo. Elara pasó las últimas noches antes de la revisión casi sin dormir, encadenando tazas de café solo mientras repasaba cada detalle de su presentación.
Las simulaciones por ordenador corrían sin cesar, verificando y reverificando sus hallazgos. La evidencia de la molécula orgánica compleja, un posible biomarcador en la atmósfera de TRAPPIST-1X, era sólida, pero sabía que sería sometida a un escrutinio implacable. Había preparado gráficos meticulosos, diagramas de flujo explicando su metodología y una lista de posibles objeciones con sus correspondientes refutaciones. Citaba mentalmente a Carl Sagan: en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Ella creía haber encontrado una pequeña parte de esa maravilla. Sterling, por su parte, parecía inusualmente tenso. Su arrogancia habitual estaba teñida de una irritabilidad apenas contenida. Elara lo vio varias veces merodeando cerca de la sala de servidores, donde se almacenaban los datos brutos de todos los proyectos, y una vez lo sorprendió mirando de reojo la pantalla de su ordenador, cuando ella se había levantado un momento a por agua. Él se apartó rápidamente, fingiendo estar buscando un libro en una estantería cercana. «Solo admirando tu dedicación, Vance», dijo con una sonrisa forzada. «Trabajas como si tu vida dependiera de ello». «Quizás sí», respondió Elara en voz baja, más para sí misma que para él. La mañana de la revisión, el aire en la sala de conferencias principal era eléctrico. El doctor Aris Thorne presidía la mesa, flanqueado por otros 2 científicos senior del observatorio y un profesor visitante de Caltech. Una docena de investigadores más jóvenes, incluido Marcus Cole, ocupaban los asientos, algunos tomando notas con nerviosismo, otros tratando de aparentar una confianza que no sentían. Elara fue la tercera en presentar. Mientras conectaba su portátil al proyector, sintió la familiar opresión en el pecho, pero la controló con respiraciones lentas y profundas. Su amuleto de piedra estaba en el bolsillo de su chaqueta, un pequeño ancla de calma. «Drato Vance», dijo el doctor Thorne, su voz resonando en la sala. «Adelante». Elara comenzó, su voz inicialmente un poco temblorosa, pero ganando firmeza a medida que se adentraba en el tema que la apasionaba. Expuso el contexto de su investigación sobre TRAPPIST-1X, la metodología utilizada para analizar los datos espectrales, y luego, con una pausa calculada, presentó la anomalía. «Lo que ven aquí», dijo, señalando un pico distintivo en un gráfico complejo, «es una firma de absorción que no se correlaciona con ninguna de las moléculas esperadas en una atmósfera de este tipo según los modelos actuales». Mostró sus análisis de calibración, los protocolos para descartar ruido instrumental o contaminación terrestre. Luego proyectó la estructura molecular del compuesto que creía haber detectado. Un silencio expectante llenó la sala. Tras un análisis exhaustivo y múltiples verificaciones cruzadas, continuó Elara, la evidencia sugiere fuertemente la presencia de dimetilsulfuro en la atmósfera de TRAPPIST-1X. Hizo una pausa. Como saben, en la Tierra, el dimetilsulfuro es producido predominantemente por la vida, en particular por el fitoplancton marino. Un murmullo recorrió la sala. Era una afirmación audaz, al borde de lo sensacional. Elara lo sabía, y por eso se apresuró a añadir: «No estoy afirmando haber encontrado vida. Estoy presentando evidencia de una molécula que en nuestro planeta está fuertemente asociada con procesos biológicos. Esto justifica, en mi opinión, una investigación mucho más profunda y específica». Concluyó su presentación con una lista de los siguientes pasos propuestos. Apenas Elara terminó de hablar, antes incluso de que el Dr. Thorne pudiera abrir la boca, Sterling Thorne Thess levantó la mano con un gesto impaciente. Su rostro mostraba una sonrisa condescendiente. «Dr. Thorne, colegas», comenzó Sterling, su voz untuosa llenando la sala, «felicito a la Dr. Vance por su esfuerzo imaginativo». Hice una pausa para dar énfasis a la última palabra. «Es ciertamente una historia fascinante». Sin embargo, su tono se volvió más afilado. «Me temo que debo señalar algunas fallas bastante obvias en este análisis, antes de que nos dejemos llevar por el entusiasmo». Elara sintió una punzada de aprensión, pero mantuvo su expresión serena, sus manos entrelazadas con calma sobre el atril. Sabía que esto vendría. Sterling se levantó y caminó hacia la pantalla, como si tomara posesión del escenario. «Si me permiten», dijo, sacando una memoria USB de su bolsillo y conectándola hábilmente al sistema. «He realizado un análisis rápido de los mismos conjuntos de datos y mis conclusiones son bastante diferentes». En la pantalla aparecieron unos gráficos de aspecto profesional, pero que Elara reconoció al instante como simplificaciones excesivas, carentes de la profundidad y el rigor de su propio trabajo.
Como pueden ver aquí, continuó Sterling, señalando uno de sus gráficos con un puntero láser, la supuesta señal que la Dr. Vance atribuye a este. Dimetilsulfuro no es más que un artefacto instrumental, probablemente una fluctuación en el detector de banda K, exacerbada por un procesamiento de datos demasiado agresivo. Hice una pausa dramática. O, en el mejor de los casos, ruido cósmico de fondo mal interpretado. Es un error común entre los investigadores menos experimentados, especialmente cuando se buscan resultados espectaculares. La implicación era clara. El Ara era una novata ingenua, o, peor aún, alguien que había manipulado los datos para obtener un descubrimiento llamativo. Una tensión palpable se instaló en la sala. Algunos de los científicos más jóvenes se removieron incómodos en sus asientos. Marcus Cole miraba fijamente la pantalla, su rostro pálido. El doctor Aris Thorne observaba la escena con una expresión impenetrable, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa. Sterling continuó su ataque, presentando más gráficos superficiales y utilizando una jerga técnica diseñada para impresionar y confundir. Cuestionó la calibración de El Ara, sus métodos de filtrado, e incluso insinuó que podría haber una contaminación en la muestra de datos original. Todo ello con un aire de superioridad y una falsa preocupación por la integridad científica. En resumen, concluyó Sterling con una sonrisa triunfal, aunque la idea de encontrar biomarcadores es emocionante, debemos ser rigurosos. Y en este caso, me temo que la evidencia simplemente no está ahí. Es una lástima, Dr. Vance, pero así es la ciencia a veces. Se sentó, cruzando los brazos con aire de suficiencia. El Ara permaneció en silencio durante un momento, dejando que las acusaciones de Sterling flotaran en el aire. No temblaba. La ira inicial se había transformado en una fría determinación. Había anticipado este tipo de táctica, aunque no con tanta desfachatez. Respiró hondo. «Dr. Thorne, ¿puedo responder?», preguntó, su voz sorprendentemente firme y clara. El director asintió lentamente. «Por supuesto, Dr. Vance». El Ara volvió a su presentación. «Gracias, Sterling, por tus observaciones», dijo con un leve matiz de ironía que solo los más atentos captarían. «Permíteme abordar tus puntos uno por uno». Con una calma que desarmó a muchos en la sala, el Ara comenzó su refutación. Proyectó de nuevo sus datos brutos, las lecturas originales del espectrógrafo. En primer lugar, la afirmación de que la señal es un artefacto del detector de banda K, comenzó, su voz metódica y precisa. Aquí pueden ver los registros de diagnóstico del instrumento durante el período de observación. Todos los parámetros están dentro de los rangos nominales. Además, he realizado una correlación cruzada con observaciones simultáneas de objetos de calibración conocidos, y no hay indicios de tal fluctuación. Sus dedos volaron sobre el teclado, mostrando gráficos de control que Sterling claramente no había consultado. En cuanto al ruido cósmico, continuó, he aplicado 3 algoritmos de filtrado diferentes, incluyendo una descomposición en ondículas, que es particularmente efectiva para distinguir señales coherentes de ruido aleatorio. En todos los casos, la señal persiste con una alta significación estadística. Mostró los resultados de cada algoritmo, la señal de dimetilsulfuro destacándose claramente. La atmósfera en la sala de conferencias se había vuelto eléctrica, pero de una manera diferente. La arrogancia inicial de Sterling comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una creciente incomodidad a medida que el Ara, con una lógica impecable y una abrumadora cantidad de evidencia, desmontaba cada una de sus objeciones. No había rastro de emoción en su voz, solo la fría y contundente verdad de los datos. Respecto a la supuesta agresividad en el procesamiento de datos, prosiguió el Ara, su mirada fija en la pantalla donde se superponían sus análisis con los de Sterling, me gustaría señalar que el método que el Sr. Thorne ha presentado como más conservador, en realidad, promedia ciertas frecuencias de una manera que inherentemente suprimiría una señal de banda estrecha como la que estamos discutiendo. Es una técnica válida para ciertos tipos de análisis, pero no para la detección de trazas moleculares específicas. Con unos pocos clics, demostró cómo el enfoque de Sterling, aunque superficialmente plausible, era metodológicamente inadecuado para el problema en cuestión. De hecho, mostró cómo, si se aplicaba correctamente, incluso el método simplificado de Sterling comenzaba a insinuar la presencia de la señal que él negaba. Luego, con una precisión quirúrgica, el Ara se centró en uno de los gráficos clave de Sterling,
uno que él había utilizado para probar que la señal de Elara era solo ruido. Si observamos detenidamente este gráfico, dijo Elara, ampliando una sección, notarán que el señor Thorne ha truncado el eje Y en un punto que convenientemente oculta la subida inicial de la señal. Además, la línea base que ha utilizado para la sustracción de fondo parece haber sido seleccionada de una región del espectro que, como muestro aquí en mis propios datos de calibración, proyectó otro gráfico de apoyo, está afectada por una leve interferencia de una fuente de radiofrecuencia terrestre conocida, algo que debe ser cuidadosamente filtrado, no incorporado al ruido de fondo. Era una demostración devastadora. Sin acusarlo directamente de manipulación, Elara había expuesto la superficialidad de su análisis, su falta de rigor y, lo que era peor para un científico, una posible falta de honestidad intelectual. Había revelado que Sterling no había hecho el trabajo duro, el trabajo meticuloso que la ciencia exige. Sterling estaba ahora visiblemente pálido. Su sonrisa había desaparecido por completo, reemplazada por una mueca rígida. Intentó farfullar una interrupción. Pero la variabilidad inherente. Pero Elara continuó sin inmutarse, su voz manteniendo el mismo tono calmado y factual. Finalmente, la cuestión de la contaminación, dijo Elara. He realizado pruebas de control exhaustivas, incluyendo el análisis de espectros de cielo vacío tomados inmediatamente antes y después de la observación de TRAPPIST-1X. No hay rastro de dimetilsulfuro en esas lecturas de control. La señal es específica del exoplaneta. Concluyó su refutación mostrando una simulación tridimensional de la atmósfera del exoplaneta, incorporando su hallazgo. La presencia de dimetilsulfuro encajaba perfectamente con otras anomalías menores que había detectado previamente, creando un modelo coherente y explicativo. Como pueden ver, finalizó Elara, la evidencia de la presencia de dimetilsulfuro en la atmósfera de TRAPPIST-1 es robusta y resiste el escrutinio. Las objeciones presentadas, aunque agradezco la oportunidad de abordarlas, parecen basarse en un análisis incompleto o en una mala interpretación de los datos. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Todos los ojos estaban fijos en Elara, luego se desviaron hacia Sterling y finalmente hacia el Dr. Aris Thorne. La tensión era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo. Marcus Cole miraba a Elara con una mezcla de asombro y algo que parecía remordimiento. El Dr. Thorne se aclaró la garganta. Sus ojos, que habían seguido cada detalle de la presentación y la refutación, se posaron primero en su sobrino, con una expresión indescifrable, y luego en Elara. Drotvansk comenzó, su voz grave y mesurada. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Elara sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero su rostro permaneció impasible. Había presentado su caso. La verdad estaba en los datos. Continuó el Dr. Thorne, es un trabajo excepcional. Las palabras resonaron en el silencio. Riguroso, meticuloso, brillante. Su refutación ha sido tan impresionante como su descubrimiento inicial. Mis felicitaciones. Un suspiro colectivo, casi inaudible, recorrió la sala. La tensión se rompió, reemplazada por una oleada de admiración. Varios de los científicos senior asintieron con aprobación. El profesor visitante de Caltech sonreía abiertamente. Marcus Cole, por primera vez desde que Elara lo conocía, la miró directamente a los ojos y le dedicó un leve pero sincero asentimiento de cabeza, un gesto de respeto inconfundible. Sterling Thorne III estaba lívido. Su rostro había pasado del pálido al rojo y luego a una especie de grisáceo mortecino. Permaneció hundido en su silla, incapaz de articular palabra, la arrogancia de minutos antes completamente destrozada. Había sido humillado no por un ataque personal, sino por la fría y aplastante lógica de la ciencia bien hecha, expuesta por alguien a quien había subestimado y menospreciado profundamente. Su intento de sabotaje se había vuelto espectacularmente en su contra. Necesitaremos verificar estos hallazgos de forma independiente, por supuesto, añadió el Dr. Thorne, volviendo a su tono profesional habitual. Pero la solidez de su análisis es innegable, Dr. Vance. Este descubrimiento, si se confirma, podría tener implicaciones trascendentales para la astrobiología. Se volvió hacia el resto del equipo. Quiero que se le asigne a la Dr. Vance prioridad en el tiempo de observación del telescopio principal para las investigaciones de seguimiento y todos los recursos necesarios. Los días que siguieron a la revisión de proyectos transformaron la posición de Elara en Cerro Vista.
La noticia de su descubrimiento y de su elegante defensa frente al intento de descrédito de Sterling se extendió rápidamente por los pasillos del observatorio y a través de correos electrónicos y llamadas a la comunidad astrofísica en general. De ser una recién llegada relativamente desconocida, pasó a ser una investigadora cuyo trabajo era objeto de intenso interés y respeto. Colegas que antes apenas la saludaban, ahora se detenían a charlar con ella, preguntándole detalles sobre su análisis o proponiéndole colaboraciones. El aislamiento que había sentido al principio comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de pertenencia ganada a pulso. No había cambiado quién era. Seguía siendo la misma mujer callada y observadora, pero ahora su voz, cuando hablaba de ciencia, era escuchada con una nueva atención. Sterling, por otro lado, se volvió una sombra de sí mismo. Su habitual pavoneo desapareció. Se le veía poco fuera de su despacho y en las raras ocasiones en que coincidía con el Ara evitaba su mirada. Su credibilidad dentro del observatorio había quedado seriamente dañada. Los rumores decían que su tío había tenido una conversación muy seria con él. La lección, aunque dolorosa para Sterling, era clara. En la ciencia, como en muchos otros campos, el mérito y la verdad acaban por imponerse al privilegio y la superficialidad, al menos cuando hay alguien con el coraje y la habilidad de El Ara para defenderlos. El Ara no sintió ningún placer en la caída de Sterling. Su satisfacción provenía de la validación de su trabajo, de la confirmación de que su pasión y su dedicación habían dado frutos. Y quizás de una tranquila reivindicación de todas las veces que había sido subestimada o ignorada. Su madre siempre le había dicho que la mejor respuesta a la falta de respeto era la excelencia. Tenía razón. Una tarde, Marcus Cole se acercó a ella en la biblioteca. El Ara, comenzó con una timidez inusual. Yo solo quería decir que tu presentación fue increíble, y la forma en que manejaste a Sterling, bueno, fue magistral. Gracias, Marcus. Respondió el Ara con una sonrisa amable. Siento no haber, ya sabes, dicho nada antes, continuó él mirando al suelo. Sterling puede ser intimidante, y su tío. Lo entiendo, dijo el Ara. No había rencor en su voz. Sabía lo difícil que podía ser ir contra la corriente, especialmente cuando había jerarquías y presiones en juego. De todas formas, dijo Marcus, levantando la vista, me alegro de que estés aquí. Realmente estás haciendo una diferencia. Ese pequeño gesto de reconocimiento, esa admisión de su propia pasividad anterior, significó mucho para el Ara. Las semanas se convirtieron en meses. El Ara continuó su investigación sobre TRAPPIST-1X y ahora con más recursos y el apoyo entusiasta del equipo. Cada nueva pieza de información parecía confirmar sus hallazgos iniciales. La comunidad científica internacional esperaba con ansias la publicación de su primer artículo sobre el tema. Una noche particularmente clara, el Ara se encontraba sola en la plataforma de observación de la cúpula principal del telescopio Keck, uno de los gigantes gemelos que coronaban Mauna Kea, aunque en su mente era la plataforma de Cerro Vista, bajo los cielos de Arizona. Le habían concedido tiempo extra para una serie de observaciones cruciales. El aire era frío y cortante, y el silencio, absoluto, roto solo por el suave zumbido de los motores del telescopio ajustando su posición con precisión micrométrica. Arriba, el cielo nocturno del desierto era un espectáculo sobrecogedor. Millones de estrellas brillaban con una intensidad feroz. La Vía Láctea se extendía como un río de diamantes a través de la oscuridad aterciopelada. Era un recordatorio constante de la inmensidad del universo y de la pequeñez de los asuntos humanos. Pero también era una fuente inagotable de asombro y de preguntas. El Ara se apoyó en la barandilla, sintiendo el metal frío bajo sus manos. En su bolsillo, la pequeña piedra lisa, su amuleto, era un peso familiar y reconfortante. Pensó en su viaje hasta ese momento, las dificultades económicas en Chicago, las largas horas de estudio, los momentos de duda, los prejuicios sutiles que había tenido que sortear. Y luego pensó en la confrontación con Sterling, en cómo su conocimiento y su integridad habían sido sus únicas armas, y cómo habían resultado ser más que